¿Cómo han estado? ¿Bendecidos para bendecir? Amén. Les pido que allí donde ustedes están, tomemos un tiempo para orar y poner esta preciosa palabra en las manos del Señor. Amén. Padre bendito, Rey, Dios todopoderoso, Señor, te alabamos y te bendecimos en esta noche y te damos gracias, maravilloso Rey, porque hasta el día de hoy, Señor, nos has tenido con vida, nos has guardado y nos has protegido, bendito Dios. Clamamos a ti, Señor, por cada una de las personas que están siendo afectadas por las lluvias, que seas tú, bendito Dios, guardando sus vidas y permitiendo que salgan de todas estas dificultades, Señor. Oramos, bendito Dios, por nuestros pastores, Señor, donde ellos están, que seas tú con ellos, bendito Dios, permitiendo que descansen y disfruten de este tiempo, Señor. Padre, también oramos, Señor, por cada una de las familias, Señor, aquí representadas, bendito Rey. Pongo delante de ti, Señor, mi vida, y te pido que seas tú obrando a través de mí, que seas hablando a través de mi boca, que pongas un carbón encendido en mis labios, Señor, para que toda palabra que salga de mi boca sea palabra que venga de parte tuya. También clamo a ti, Señor, porque seas permitiendo, bendito Rey, que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón, Señor, y cumpla el propósito para la cual tú la envías, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Les recuerdo inscribirse para la celebración del día domingo. Recuerden lo importante que es que vengamos en familia. Bueno, saludos del pastor, no se encuentra, pero les mando muchos saludos y lo extrañamos. Amén. Bueno, veníamos con el pastor haciendo un estudio sistemático de Mateo, del Evangelio de Mateo, y los invito a que vayamos a Mateo capítulo 27. La semana pasada veíamos que Jesús fue llevado ante el concilio para ser acusado y que esa reunión que se realizó se hizo de una manera clandestina, ¿cierto? Se hizo de una manera ilegal. También vimos cómo Pedro le seguía de lejos y que debido al temor que él sintió a raíz de todo lo que se desarrolló en el momento en que apresaron al Señor, esto hizo que él lo negara 3 veces, inclusive lo hizo bajo juramento, y el pastor nos ampliaba lo importante y lo que desencadenaba un juramento. Era algo muy, muy importante. Era lo que hoy en día nosotros hacemos ante un notario, era de palabra, de boca. Y cuando él hizo ese juramento, pues se afirmó la negación contra el Señor. También pudimos ver a raíz de Pedro en su humanidad, cómo nosotros podemos estar llenos de emociones, de sentimientos que en dificultades pueden ser bastante fuertes y que en momentos de esas situaciones difíciles podemos fallar, podemos caer, podemos muchas veces derrumbarnos, ¿cierto? Pero quiero rescatar algo muy bonito que el pastor nos enseñaba, y era que así como caemos, el Señor está allí para levantarnos. Gozamos de una misericordia divina que el Señor nos ha entregado para que si caemos, nos levantemos. Las veces que caigamos, nos levantemos, que nos empoderemos de su palabra, que nos empoderemos de lo que Él ha hecho en nosotros. Vimos cómo Pedro, a pesar de que lo negó, ¿quién llegó a ser? Y cada uno de nosotros estamos en la misma facultad, independientemente del pecado en que hayamos caído. El Señor ha hecho y está haciendo una obra redentora en nosotros y gozamos de esa misericordia. El enemigo siempre quiere que si caemos nos quedemos allí, pero Dios no quiere eso. Por eso es tan bonito que todo lo que vimos en Pedro,
a pesar de todas esas dificultades que él tuvo. Quiero que nos enfoquemos en que somos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres pagados a un precio de sangre, que nos empoderemos de esa palabra y de eso que Dios ha sembrado en nuestro corazón, para que a donde vayamos podamos impactar. El pastor nos decía que cuando nos vean a alguien de Dios, que no vean, ay, mira, disque cristiano, no, sino que vean, sin necesidad de que nosotros nos pongamos aquí el nombre de cristianos, nuestra forma de hablar, de expresarnos, nuestra fe, hable por nosotros mismos. Y eso quiero que trascienda, o Dios quiere que trascienda a nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, que cuando ya no estemos podamos haber dejado un legado en ellos. ¿Por qué? Porque nos levantamos y nos empoderamos de esta palabra. También el pastor hizo la introducción del capítulo 27, ¿cierto? Pero entonces en esta noche vamos a ampliar esa parte de esa introducción que él hizo hace 8 días. Y los invito entonces allí en el capítulo 27, en el versículo 1 y 2, vamos a leerlo. Dice, venida la mañana, ¿todos están allí? ¿Ya? Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Jesús fue oficialmente juzgado en una reunión que se efectuó a una hora no adecuada. ¿Por qué? Porque esto era en contra de lo que dictaba la ley. Ellos hicieron esto, inmediatamente los llevaron ante Poncio Pilato porque querían legalizar lo que habían hecho en la noche, que era ilegal, esa reunión donde acusaron al Señor Jesús. Entonces ellos lo llevaron, estos ancianos y estos principales religiosos hacen parte de un concilio llamado Sanedrín. ¿Y qué es el Sanedrín? Sanedrín era el cuerpo político religioso más poderoso del pueblo judío. Este Sanedrín existió entre el siglo III antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Ellos eran conformados por 23 mínimo 23 a 70 jueces. O sea, era un gran número de sacerdotes y de líderes religiosos. Este consejo de ancianos no surgió así de la noche a la mañana. Ellos surgieron a raíz de que Moisés, en el tiempo de Moisés, él tenía que liderar al pueblo de Israel, ¿cierto? Pero una persona liderando a tantas le costaba trabajo. Entonces Moisés fue ante el Señor, y quiero que vayamos al libro de Números, en el Pentateuco, en el capítulo 11, Números capítulo 11, versículo 16 y 17. ¿Todos estamos allí? Bueno, Números capítulo 11, versículos 16 y 17. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Allí fue donde se originó ese Sanedrín, ¿ya? Para que la carga de Moisés no fuera solo sobre él, sino que fuera repartida. Ese Sanedrín era de hecho la Corte Suprema de la ley, cuya misión era administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá, que era la ley sagrada.
Ellos eran competentes en asuntos religiosos, penales y civiles. Pero, a pesar de todo, ellos no podían dar un dictamen de muerte contra nadie, y menos contra el Señor Jesús. Por eso ellos se las ingeniaron para llevar al Señor ante el gobernador Poncio Pilato. A pesar de que los romanos gobernaban Israel, ellos le daban este poder al Sanedrín para que ellos trataran los problemas del día a día, los locales de su pueblo, ¿ya? Pero los romanos eran los que se encargaban ya de, como tal, de lo demás, de esas sentencias, de esos dictámenes de pena de muerte. Estos líderes religiosos tampoco querían cargar con la responsabilidad de que Jesús fuera crucificado, de la muerte de Jesús. Eso es como acá en Colombia, que decimos que tira la piedra y esconde la mano. Ellos se idearon de todo para que a Jesús lo mataran. Ese era el propósito de ellos, pero no querían ser ellos los que realmente llevaran a cuestas la responsabilidad tan grande de la muerte del Señor Jesús. Entonces ellos tenían que presentar a Jesús como un rebelde que pretendía ser Dios y aún más importante que el César. Ellos no podían ir ante Poncio Pilato y decirle: vea, lo que pasa es que él es un blasfemo, es que a nosotros no nos gusta la forma en que él está aquí como hablando, como dice y proclama que él es el Hijo de Dios. No, nosotros no queremos eso, entonces queremos que lo mate. Ellos no podían ir con esos argumentos. Entonces ellos se idearon pues el decir de que él se decía y se proclamaba más importante que el mismo César. Por esto fue llevado ante Pilato, que era el gobernante romano del momento. Poncio Pilato gobernó en el año 26 al año 36 después de Cristo, y él gobernaba, su sede principal era en Cesarea. Cesarea era parte de Samaria y Judea, ¿ya? Él gobernó allí y él se encargaba pues de todo lo que tenía que ver con esas sentencias y con gobernar. Pero resulta que Pilato no era del agrado de los judíos. ¿Por qué? Porque resulta que él, dicen los historiadores, que era una persona cruel, que era una persona corrupta, que era una persona mala, ¿ya? Y hizo, entre muchas cosas que hizo en contra del pueblo judío, se destacan dos situaciones bien particulares que incomodaban a los judíos. Una de ellas dice que Pilato permitió que los soldados romanos entrasen en Jerusalén sin sacar la imagen del emperador o el águila romana de su estandarte, el cual eso era considerado como idolatría. Resulta que estos romanos llevaron sus estandartes y todos hasta la Torre de Antonia, que era el cuartel general donde ellos estaban pues liderando su gobierno. Y esta Torre de Antonia quedaba justo en los ángulos que daban al templo de los judíos. Entonces ellos vieron eso, y fuera de eso, ellos imaginaron o vieron que estaban haciendo como sahumerio, como esas cosas, como ungüentos, bueno. Y ellos pensaban que lo estaban haciendo a las imágenes de Tiberio y de Augusto. Entonces eso para ellos fue una ofensa muy grande, porque eso era contado como idolatría, y lo hicieron enfrente del templo. Entonces, por obvias razones, no querían a Poncio Pilato. Y otra de las razones fue que Poncio Pilato cogió los recursos del templo para hacer un acueducto, y obviamente los recursos ese no era el fin de los recursos. Entonces esto provocó bastante discordia entre los judíos, entre esos los sacerdotes y Poncio Pilato. Pero como en este momento lo necesitaban a su lado, necesitaban que lo apoyaran a ellos, entonces ellos felices lo llevaron allá. A raíz de todos estos inconvenientes que tuvo Poncio Pilato, le tocó trasladar su sede de Cesarea hasta Jerusalén, ¿ya? Dice que
Bueno, volvamos acá. A pesar de que Poncio Pilato era un hombre cruel que despreciaba a los judíos, más adelante, en este capítulo, del capítulo 27 de Mateo, vamos a ver cómo él, irónicamente, no encontró ninguna falta contra el Señor. Él no pudo ver ningún pecado en él, o sea, de lo que lo acusaban, él decía no, o sea, no tiene falta alguna, pero tampoco la pudo inventar. Pero sabía que si decía que no, pues eso iba a generar un conflicto mayor para él contra los judíos. Entonces ahí es donde toma la decisión de lavarse las manos. Dice, decidió lavarse las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Él les dio a entender, la sangre que se derrama de este justo va a recaer sobre ustedes, yo me lavo las manos. Pero digo que irónicamente, pienso yo, un hombre que dice que era cruel, que los historiadores cuentan que era cruel, que me imagino yo cantidad de sentencias generadas de muchos hombres que tal vez murieron a causa de que él dio dictamen de muerte. ¿Qué le era a él uno más que muriera? Pero algo en Poncio tuvo que haberse movido para que tomara la decisión de lavarse las manos y no dictar de una sentencia. Yo creo que sí, bueno, más adelante vemos cómo él decide que una vez al año se le daba como de dejar libre a un reo, y él dijo, aquí fue, el pueblo va a escoger a Jesús y voy a crucificar a Barrabás, pero no, alentados por los mismos principales y ancianos, el pueblo terminó diciendo que crucificaran a Jesús y liberaran a Barrabás. Entonces vemos como que todo lo que Poncio Pilato hizo para evitar que el Señor fuera crucificado fue en vano. ¿Listo? En esta semana hablábamos con una de mis hijas a raíz de qué pasó. Ella me decía, mamá, ¿qué sería de las personas que acusaron a Jesús? ¿Qué sería de esas personas que dijeron crucifíquenlo, crucifíquenlo? Pues resulta que miren que Poncio Pilato, dicen los historiadores, que él no superó esto de la crucifixión del Señor y que más adelante, años después, él se suicidó, él tomó la misma decisión que Judas. Increíble, increíble que un hombre cruel, sin corazón, sin sentimientos, porque cuando yo escucho la palabra cruel, imagino una persona muy mala, muy, de verdad, déspota, ¿cierto? Se sintió aludido porque un santo, el Señor Jesús era santo, sin mancha, sin pecado, fue crucificado y resultó que su conciencia no aguantó con esto y se suicidó. Tal vez usted y yo no lo conocimos en persona. Al Señor Jesús, los discípulos, las personas que Él sanó, las personas que Él salvó, lo conocieron tú a tú. ¿Quién sabe cuál fue el fin de estas personas? Nosotros no lo conocimos en persona, pero sí hemos conocido de su amor, sí nos ha rescatado del lodo cenagoso, sí ha hecho una obra redentora en cada uno de nosotros. Yo le doy gracias a mi esposo, que fue la persona que me presentó al Señor. Desde que el Señor Jesús entró en mi vida, ha cambiado y ha transformado mi vida, y yo sé que el proceso continúa. Por eso, en esta noche yo quisiera rescatar todo lo que el pastor nos ha estado enseñando a través de las Escrituras. Lo que el Señor Jesús hizo en nosotros es algo grande. Él no se crucificó porque sí. O sea, Él fue obediente y fue obediente hasta la muerte, hasta la cruz. Y aún estando allí, pedía perdón por todos aquellos que lo estaban acusando. Dice que fue atado. ¿Por qué atan a un reo? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Por qué atan a un reo? Para que no huya, ¿cierto? El Señor Jesús no pensaba huir, Él sabía que hacía parte del propósito todo eso, y lo ataron ante la mirada de todos, que en su momento, cuando Él llegó y hizo su entrada triunfal, lo alabaron, como menospreciándolo, como avergonzándolo, pero Él no
Eso no le importaba porque él sabía lo que estaba haciendo, él obedeció. Y muchas veces vemos en las películas o en libros al Señor allí crucificado, ¿cierto? Y con la corona de espinas, y pensamos que sí, que murió y que tuvo que haber sufrido, pero no nos adentramos a lo que realmente el Señor sufrió. Él llevó tu pecado, mi pecado, Él llevó todas las enfermedades, Él cargó con todo eso por amor a ti y por amor a mí. Y a veces nos es tan fácil, y no quiero que piensen que las estoy juzgando para nada, yo soy la más pecadora de todos, pero a veces cogemos como que eso fue tan deportivamente, y pecamos y caemos y volvemos, y como que el Señor nos perdonó los pecados pasados, presente y futuro, entonces ya, no se trata de eso. O sea, valoremos lo que Jesús hizo en la cruz por amor a nosotros. Eso fue algo grande, eso fue algo que trascendió. El velo se rasgó, y no lo rasgó nosotros, lo rasgó Dios de arriba hacia abajo. Eso es algo muy importante que no podemos olvidar. Todo lo que hemos estado estudiando hasta ahora refleja todo lo que el Señor nos amaba. Y ya para darle finalización a este corto mensaje, quiero invitarlos a que vayamos a Isaías 53. Bueno, el que lo encuentre primero me hace el favor y lo lee con voz así de trompeta. Isaías 53, versículo 1 al 12. Sí, Señor. Por tanto, tremendo. Aquí el profeta Isaías estaba haciendo una profecía de lo que iba a suceder con el Señor Jesús. Increíble, dice que no había hermosura en él, sin atractivo, y no porque el Señor Jesús fuera feo, no, sino de cómo quedó su rostro después de ser golpeado, de ser lacerado,
Dice más acá que fue molido. Increíble. Yo me imagino, no, es que no quiero ni imaginarlo. Es demasiado fuerte y muchas veces yo sé que el pecado se presenta en nuestra vida de una manera deleitosa, él no se va a presentar de una forma fea, pero entre más estamos en comunión con Papá Dios, con el Señor Jesús a través de su Santo Espíritu, es mucho más fácil decirle al pecado: vete de mi vida, no te quiero. Yo no le estoy diciendo que el pecado no va a venir, no nos va a tocar la puerta. Él vive constantemente tocándonos la puerta, porque ¿qué quiere? Sacarnos del propósito de Dios. Y yo no le estoy diciendo a usted: vea, a toda hora lea Isaías 53 para que no se le olvide. No, yo creo que no necesitamos estar leyéndolo constantemente para que tengamos en cuenta el sacrificio de amor que el Señor hizo por usted y por mí. Y como les digo, yo soy una de las más pecadoras, y cuando hemos pecado, el enemigo no viene y se esconde, no, él más está allí. Caíste, eres un mentiroso, le fallaste a tu Dios. ¿Y qué hace él con eso? Querernos alejar de la presencia de Dios, evitar que tú vayas. Tu Padre te está esperando con los brazos abiertos, mi Padre me está esperando con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para perdonarme. Entonces no podemos permitir que esos dardos de fuego del maligno que vienen a nosotros en el momento en que caemos nos haga olvidar de que nosotros tenemos una misericordia, contamos con una misericordia y una gracia de Papá Dios. ¿Para qué? Para que nos levantemos como se levantó Pedro y como se levantaron cada uno de aquellas personas que tal vez condenaron al Señor Jesús a muerte. Y hoy le puedo contestar a mi hija: yo creo por fe que esas personas, al ver todo lo que sucedió, la muerte y resurrección del Señor, que se rasgara el velo, que se levantaran terremotos, creyeron fielmente en que el Señor Jesús era el Hijo de Dios y se arrepintieron y empezaron a creer en Él. Hoy tú y yo creemos en un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que transforma vidas, un Dios que nos levanta y que quiere llevarnos más allá. Yo no le voy a preguntar a usted en qué ha fallado, en qué ha pecado, pero sí le puedo decir que Dios me da oportunidad todos los días, y que lo hace conmigo, lo puede hacer con usted y con cada uno de las generaciones que vienen. Así que evitemos caer en pecado, y si caemos, levantémonos, empoderémonos de la palabra, creámosle al Dios todopoderoso que ha dado todo por nosotros. Escuchaba un mensaje de una película escuché el mensaje de alguien que se vio una película, y en esa película la persona era picada de una cobra, mordida por una cobra. Todos sabemos que el veneno de una cobra, bueno, yo sabía que yo sé que las culebras son peligrosas, son venenosas, que hay unas que no, pero igual si me muerde, o si a mí me pica una avispa yo soy como alérgica a eso, me imagino una culebra, no quiero ni pensarlo. Y resulta que el veneno de la cobra es mortal, y el antídoto algunas personas lo tienen en su mismo cuerpo. Entonces cuando se desarrolla ese antídoto, pues la persona no muere y pueden salvarlo. Resulta que esas personas que tienen ese antídoto, su sangre se usa para salvar la vida de otras personas que han sido picadas o mordidas por esa culebra. La sangre de una persona con antídoto ante la cobra puede salvar vidas. La sangre de Cristo salva tu vida y salva mi vida del pecado, que es el veneno que día a día nos quiere consumir. Entonces entendamos, nosotros, para ellos encontrar la sangre de una persona que ha sido mordida por una cobra y que tiene el antídoto, tienen que entrar en un sistema y buscar, y eso no es que las personas estén así, hay un sistema donde tal persona fue mordido por cobra, tiene el antídoto en su cuerpo, en su sangre, lo buscan, y si alcanzan, puede servir. No es así como que venga, llame al señor de la esquina que él tiene el antídoto. El Señor Jesús murió por nosotros y está allí, está latente, está allí, en el momento en que abramos nuestro corazón a Él, y ya estamos caminando con Él. Entonces no nos dejemos llevar por el enemigo.
los jóvenes, los ancianos. No hay ninguno que pueda decirle que está libre de pecado y que llevamos 20 años. No, cualquiera puede caer en cualquier momento. Pero Cristo es nuestra salvación. La sangre de Cristo es la que limpia ese veneno que está en nosotros llamado pecado. Entonces, en esta noche, la invitación es que le permitamos al Señor Jesús hacer esa transformación en nuestra vida todos los días, hasta que venga por nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, que nuestras emociones, nuestros pensamientos estén sujetos a la presencia de Dios. Así que allí donde ustedes están, oremos para sellar esta palabra y que quede sembrada en nuestros corazones. Padre bendito Dios, gracias, gracias amado Rey. Gracias, Padre eterno, por enviar a tu Hijo Jesús a morir en una cruz por amor a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por rescatarnos del lodo cenagoso, del pecado. Señor, no valíamos nada, pero tú, Señor, nos empoderaste con tu amor, con tu sangre, nos diste salvación. Señor, hoy te pedimos perdón por las veces que hemos caído y hemos querido salir corriendo, dándote la espalda. Señor, hoy te pedimos que nos sueltes tu mano de nosotros, que en todo momento estés con nosotros, Señor, que si estamos siendo tentados, tu presencia en nuestra vida nos empodere para decirle no al pecado, no a la tentación y salir huyendo, levantándonos empoderados de ti, Señor, y decirle al enemigo no, porque aún escrito está que por un camino vendrá, pero por 7 tendrá que salir huyendo. Él es el que tiene que huir, no nosotros. Nosotros nos empoderamos de ti, de tu presencia, y le clamamos al Espíritu Santo de Dios que en todo momento esté con nosotros, que nos redarguya, que nos haga cada día levantarnos empoderados de ti, Señor, creyendo en tu palabra, creyendo en que tú nos ves como un producto terminado. Y si tú creíste en nosotros cuando no valíamos nada, ¿quiénes somos nosotros para dudarlo? Señor, gracias por esa sangre que limpia nuestra vida de pecado. Gracias, bendito Rey, por no haberte bajado de esa cruz y por habernos dado la salvación. Gracias, Padre eterno, por nuestras familias que creemos fielmente, Señor, que se empoderan de ti, que creen fielmente en ti y que serán generaciones transformadoras de vida. Gracias, Padre eterno, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Dios les continúe bendiciendo. Nuevamente les reitero, no olviden inscribirse para la celebración del domingo. Y si alguno de ustedes apartó un diezmo, una ofrenda, para permitir que esta obra continúe, que lleguemos y alcancemos a más personas a través de la palabra de Dios, entonces allí están los sobres en su silla y le pido pues que oremos por esos diezmos, le pidamos al Señor que bendiga cada uno de esos recursos. Bendito Dios, Padre eterno, Señor, te damos gracias por la provisión que llega a nuestra casa, Señor, a través del empleo que tú mismo nos has permitido tener, Señor. Bendecimos esos diezmos, esas ofrendas, Señor, y te damos gracias, maravilloso Rey, por permitir que esta obra exista, Señor. Te pedimos que cada día, Señor, podamos con nuestros recursos sostener esta obra, que podamos llegar a ser columnas financieras, bendito Rey, de esta preciosa obra, Señor, y poder impartir tu evangelio a todo el que lo necesita, porque esto no es de algunos pocos, esto es de todos. Todos tenemos que proclamar tu evangelio y para ello se necesitan de recursos, Señor. Por eso te pedimos que los bendigas y los multipliques, y que aquellos que no tienen empleo, Señor, seas tú permitiendo que se abran las puertas de empleo, Señor, que cada uno de nosotros podamos levantarnos, bendito Dios, como esas columnas, para que esta obra, Señor, continúe por muchos, muchos, muchos años hasta que vengas por tu iglesia. Bendito Rey, a ti la gloria y la honra por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, amén.